Queremos darte gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana, por todas tus bendiciones, que la palabra que vamos a escuchar sea viva y eficaz y que inunde nuestro corazón, nuestro espíritu, todo nuestro ser. En Cristo te alabamos, Señor. Amén. Amén. Siempre es una bendición el que podamos seguir compartiendo. Hay un punto esencial en la relación con Dios, y es que la vida de Él sea una realidad en nosotros. Si la vida de Él no es una realidad en nosotros y es solamente un concepto, pues no estamos accediendo realmente al propósito, al regalo y a la gracia de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Y los apóstoles, en este caso el apóstol Juan, en esta charla que estamos teniendo, nos introduce efectivamente a cómo podemos nosotros entrar a experimentar la vida de Jesucristo. Ellos tuvieron siempre una vida práctica, no fue una vida de conceptos. A Cristo en realidad no lo aprendemos por conceptos. A Cristo, a lo mucho desde la perspectiva de nuestra carne, lo que podríamos entender de Él es simple y sencillamente su faceta histórica. Pero nosotros no queremos un Cristo histórico. Nosotros queremos un Cristo real, es decir, cómo Él afecta hoy mi vida. Cómo la vida de Él es una realidad en mi experiencia. Es decir, hablamos nosotros de una experiencia subjetiva. No hablamos de estudiar la Biblia o de aprender Biblia o de memorizar versículos bíblicos. No hablamos de que en nuestra propia carne intentemos cumplir los mandamientos de Dios, sino que hablamos de la obra que el Señor hizo a nuestro favor, que incluye todo esto. Eso es lo que Dios quiere que experimentes, es decir, el poder de Dios viviendo en ti. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Y escuche que son palabras de Él: yo he venido para que tengáis vida, y vida en abundancia. Él no dijo: yo he venido para que conozcáis de mí, yo he venido para que aprendáis de mí, yo he venido para que se enteren de mí. No, yo he venido para que tengáis vida. Y la vida no es algo que se aprende, la vida es algo que se vive. Es decir, desde la perspectiva del Señor, la única manera como conocemos a Cristo y a Dios y su obra es a través de la experiencia, no a través del conocimiento, no a través del conocimiento intelectual, sino a través de la experiencia. Y como vamos a ver, esa experiencia nos viene a través de escuchar la palabra de Dios. Y hemos dicho más de una vez que la palabra de Dios no es la letra de la palabra que nosotros tenemos en la Escritura. ¿Sí? Hay detrás de la letra, ¿verdad?, un espíritu. El Señor dijo: las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Son espíritu. ¿Sí? Así que no es letra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, pero más profundo, y son vida. Es decir, si es que esa palabra se hace viva en mí, yo estoy recibiendo el poder de la palabra en mi propia vida. Pero la palabra lo que hace básicamente es hacer lo que dice. Es decir, la palabra que nosotros tenemos hoy en la Escritura sigue siendo la palabra creadora de Dios. Pero lamentablemente desde nuestra perspectiva humana, natural, en el hombre natural, nosotros siempre tomamos la palabra de Dios como mandamientos, como cosas que yo tengo que hacer, como cosas que Dios demanda de mí. Y ese es un error. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz, y la palabra viene a nosotros para que tengamos vida. Vamos a continuar a leer una vez más una parte de Primera de Juan. En el capítulo 1, versículo 1 dice: mire, lo que era desde el principio, ¿sí? Lo que hemos oído, experiencia. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos, experiencia. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, experiencia. ¿Tocante a quién? Referente o tocante a quién? Al verbo de vida, que es Jesucristo mismo. El verbo que desde el principio dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Ok, ahora se les reveló a ellos para que ellos puedan de alguna manera seguir experimentando la realidad efectivamente de Jesucristo. Y miren lo que dice
el versículo 3, me salto al 3, dice, lo que hemos visto, no lo que nos han contado, lo que hemos visto, lo que hemos oído, no lo que otros nos han dicho. Dice, eso os anunciamos. Pero ¿para qué os anunciamos esto? Dice, para que ustedes también tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, para que también ustedes tengan la misma experiencia que nosotros hemos tenido con el Padre y con su Hijo. ¿Qué tal? Para que ustedes también tengan la misma experiencia, para que ustedes también oigan, para que ustedes también vean, para que ustedes también reciban, para que ustedes también palpen, para que ustedes también tengan la misma experiencia. Ese es el propósito, efectivamente, de la Escritura. El apóstol hoy nos dice que la Escritura es escrita para que nosotros tengamos la misma experiencia, que es decir, la misma comunión que ellos han tenido con el Padre y con el Hijo. Así que ese es el propósito, y es por eso que nosotros vamos a tener, ¿verdad?, con el poder del Señor, que reclamar la obra que Él hizo a nuestro favor, y eso lo reclamamos por medio y a través de la fe. Y fíjese, estas cosas, versículo 4, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjese, la palabra gozo, solamente para tener clara, viene de una palabra griega que se llama jará. Sí, la palabra gozo. ¿Y sabe qué significa? Aparte de gozo, significa para que la calma, el deleite, un calmo deleite o un deleite tranquilizante, ¿verdad? Una alegría gozosa, ¿sí? O gozo, como está aquí deletreado, ¿verdad?, sea cumplido. Es decir, para que la felicidad y ese deleite tranquilizante que Dios tiene para ti sea cumplido en tu propia vida. ¿Qué tal? ¿Sí? Así se llama, así está traducida la palabra jará. Ahí solamente se traduce como gozo. Pero lo que decíamos la semana anterior, eso quiere decir, y esta es una gran noticia, que Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. No, Dios no está esperando que te equivoques para recriminarte permanentemente que eres un mal hijo y que no sirves para nada. O para que tú hagas tu mejor esfuerzo y de alguna manera tú le estés reclamando cosas a Dios. No. Él lo que va a hacer en tu propia vida, si tú se lo permites, es realidad. Él va a hacer realidad el propósito que Él tiene para ti. Es decir, nuestra perspectiva en el nuevo pacto no es lo que yo haga para Él, sino es lo que Él ha hecho para mí. Eso es lo que verdaderamente vale. Dios no está en la expectativa de qué cosas yo sea capaz de hacer para Él. Eso está en el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento fue dado básicamente ¿para qué? La ley. La ley fue dada para la revelación del hombre de pecado. Eso nos muestra la Escritura. La ley no fue dada para que tú le puedas obedecer. Dios sabía de antemano que no iba a haber un solo hombre que sea capaz de cumplir la ley, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. La Escritura dice que no hay bueno ni aun uno. Y la Escritura dice que la justificación y la salvación no es por medio de las obras, o sea, del cumplimiento de la ley. ¿Por qué dirá eso Dios? Porque Él sabe que no hay un solo ser humano que haya nacido de Adán que sea capaz de poder cumplir la ley de Dios. Entonces la pregunta es, si Dios sabía que no había un solo hombre capaz de cumplir la ley de Dios, Él iba a demandar de nosotros la ley. Bueno, pero la puso, ¿sabe para qué? Porque Él sabía que nosotros éramos incapaces de poder cumplir la ley de Dios. Pero hay un problema, usted no sabe eso. Usted cree que es capaz de poder cumplir la ley. Usted permanentemente le está diciendo a Dios, te prometo que esta vez yo voy a hacer lo que tú me pidas. Fíjese, esto está en el corazón del ser humano. Usted recordará cuando los israelitas estuvieron frente al monte en donde Dios efectivamente comenzó a hablar de sus leyes, pero Él directamente a través de la montaña, ¿verdad?, que estaba en erupción, y ellos temblaron. Moisés tembló y todo el mundo tembló. Ellos dijeron, no, nosotros no queremos ver esto, porque todo el mundo se asustó cuando Dios habló sin Cristo. Cuando Dios habla sin Cristo, nosotros no somos capaces de poder resistir la voz de Dios, porque Dios es fuego
consumidor. Y porque todo aquello que significa inmundicia no puede estar parado delante de Dios. El viejo hombre no puede pararse delante de Dios porque teme a Dios. El viejo hombre realmente sabe que merece el castigo y teme a Dios. Entonces ellos dijeron, no, Moisés, mira, anda tú, habla con Dios. Nosotros no, pero nosotros haremos todo lo que Él nos dice. La pregunta es, ¿ellos podían hacer todo lo que Él les dice? No, pero usted también piensa lo mismo. Usted en su viejo hombre piensa que usted puede hacer todo lo que Él le dice, ¿verdad? Y es por esto que continuamente en su propia justicia usted está intentando relacionarse con Dios. Es decir, usted se está relacionando con el hombre equivocado. ¿Y cómo se va a vivir una vida cristiana cuando nosotros estamos relacionados con el hombre equivocado? Y estamos tratando de servir a Dios con la vida equivocada. Cuando el Señor dice, yo he venido para que tengáis vida. Es decir, Dios tiene un gozo para ti. Ese gozo se comienza a cumplir cuando tú recibes la vida de Él. Y cuando tú escuchas y permites que Él acabe con la vida vieja, con la vida pasada, con la vida de aquel hombre que dice, dime lo que haya que hacer, dame tus mandamientos que yo los voy a cumplir. Mentira. No se puede cumplir. Dios mismo dice, no hay bueno ni aún uno. Y Dios dice que la salvación y la justificación no es a través de la ley, sino es por gracia. Es un regalo de Dios. La vida que Él nos da, la vida nueva, es un regalo de Dios. Y habíamos visto la semana pasada que en el centro de todos estos versículos, en el versículo 2, fíjese usted ahí. Ahí lo pone el apóstol entre paréntesis, ¿no? Ese es el corazón del mensaje. El corazón del mensaje es porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dos palabras importantísimas aquí: la vida eterna, que es la vida Zoe de Dios, la que estamos viendo, se nos manifestó. La vida se manifestó, la vida se nos manifestó. Y como el apóstol quiere que tengamos comunión con Él, también Él sabe que hay para ti la misma experiencia. La vida se te tiene que manifestar. El problema en los cristianos es que la vida no se nos ha manifestado. Es decir, lo que se sigue manifestando es nuestro mejor deseo de hacer buenas cosas para Dios. Eso es lo que se sigue manifestando. Se sigue manifestando el deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué se manifiesta también allí cuando el viejo hombre quiere hacer buenas cosas? El apóstol Pablo dijo que cuando quiero hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y dice, y no puedo hacer el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Usted ya llegó a esa conclusión de usted mismo? ¿O usted cree todavía que le puede agradar a Dios en su propia carne? ¿Usted cree que todavía se puede esforzar para Él? ¿Ah? ¿Usted no ha llegado a la conclusión del apóstol Pablo? ¿Usted no se ha visto en el espejo y ha dicho, miserable de mí? ¿O usted dice, no, yo no soy tan miserable como el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad? Seguro estuvo en mejor posición que nosotros, pero sin embargo él llegó a verse a sí mismo y dijo, miserable de mí. Y nosotros evidentemente no vamos a estar en una posición mejorada que la de él. Es decir, nosotros tenemos que llegar a la conclusión del apóstol. ¿Cuál es la conclusión del apóstol? Que en mi carne, esto es, en mi carne, como dijo él, no mora el bien. Punto. En tu carne es tu yo, tu carne es tu ego, tu carne es todo lo que tú eres, tu carne es todo lo que tú amas y tu carne es todo lo que tú desechas, tu carne es todo lo que tú entiendes y conoces como tu vida. Este es el concepto de carne en la Escritura. El concepto de carne no solamente son las pasiones desordenadas, el concepto de carne es tratar de agradar a Dios sin Cristo, sin la vida de Él. Y eso es lo que estamos intentando ver. Fíjese, primero tenemos que entender la vida, cuando el Señor dice, porque la vida fue manifestada. La vida. La Biblia utiliza por lo menos 3 conceptos para vida en diferentes pasajes de la Escritura, ¿no es cierto? El primer concepto que se traduce como vida es cuando habla de la vida bios, el bios. En el griego, cuando se pone bios, el español lo traduce como vida. De ahí viene la palabra biología. Es decir, usted tiene un cuerpo, ¿no es cierto? Usted sabe lo que es la biología. La Escritura habla de vida cuando está hablando del bios, ¿ok? Pero la segunda palabra que la Biblia
traduce como vida del griego es la palabra suje, ¿verdad? O psique, que también viene de otra raíz, y que significa psicología, o psicología, que es la vida del alma, ¿ok? La vida del alma, es decir, la vida del alma nosotros también la entendemos, ahí amamos, ahí lloramos, ahí nos entristecemos, ahí nos duelen las cosas, ahí nos queremos morir, ahí decimos para qué nacimos, ahí estamos contentos, decimos yo soy guapísimo, soy el rey, soy una maravilla, lo que usted quiera, en esa alma, ¿ok? Es decir, el hombre, lo máximo que ha podido estudiar, el cuerpo más porque lo tenemos a la manito, ¿de acuerdo? Y le podemos hacer pruebas físicas, pruebas científicas, pruebas humanas, pruebas las que quiera, pero el alma ya es un poco más complicado, ¿verdad? El alma, a pesar de que ya la entendemos, ¿qué está en el alma? Pues en el alma está la mente, en el alma están las emociones, en el alma está la voluntad, en el alma está la conciencia de quién tú eres. Fíjate, ¿ok? En tu alma tú sabes quién eres, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo dice aquí, por ejemplo, porque la vida fue manifestada, el apóstol Pablo, pero él dice, yo he venido para que tengáis vida, Cristo, ¿sabe qué palabra utiliza? Utiliza la palabra zoe, ¿sí? La palabra zoe, que también se traduce en la Escritura como Biblia, es la vida increada, la vida indestructible, la vida santa, la vida poderosa, la vida inquebrantable, la vida justa, la vida fiel, la vida de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La vida de Dios se traduce allí como Zoe. Yo he venido para que tengáis Zoe. No he venido para que tengáis bios ni psique, porque ya lo tenéis. El grave problema del ser humano, ¿verdad? Perdió su relación espiritual con Dios. El espíritu es el link. El espíritu es el elemento que tiene el ser humano, que es el único que puede relacionarse directamente con Dios. En el espíritu nosotros tenemos capacidad de relacionarnos con Dios. Así como nuestra alma tiene capacidad para relacionarse con el mundo, ¿a través de qué? A través del cuerpo humano. Porque si es que no hay cuerpo humano, ya no hay posibilidades de podernos relacionar con Dios. Cuando alguien dice, se murió tal persona, murió su cuerpo. Esa persona perdió una capacidad y perdió la posibilidad de relacionarse con el mundo exterior. Pues lo mismo sucede con el espíritu. El alma solamente puede percibir las cosas de Dios a través del cuerpo espiritual. Entonces el hombre perdió el cuerpo espiritual, vive en bios y vive en suje. Es decir, vive en alma y en cuerpo. Unos son más del cuerpo y otros son más del alma, es decir, dependiendo. Porque el hombre o es muy físico, porque es una parte que lo entiende, ¿no? O el hombre es muy mental, o es muy sentimental, muy emocional, o muy de decisiones. Es decir, en donde nosotros sabemos que podemos de alguna manera movernos, allí es donde ponemos nuestro foco. Allí es donde nosotros podemos decir, la vida es por este lado de acá. Ni el bios ni el suje responden a la verdadera vida. Por eso dijo el Señor, yo he venido para que tengáis vida. Entonces, claro, eso tiene que ver con el hecho de que el Señor, cuando nosotros vivimos en bios y en suje, ¿sabe qué nos dice? Que estamos muertos. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. La Escritura lo dice, porque nosotros hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados. A ver, ¿cómo es que hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados, pero si estábamos vivos? Porque el concepto de vida tuyo no es el concepto de Dios. El concepto de vida del hombre natural es muerte para Dios. Pero la vida verdadera de Dios, la vida increada, la vida que da vida, la vida que crea, es la vida Zoe. Esa vida tiene que ver con el hombre interior. Esa vida tiene que ver con la nueva criatura. Esa vida tiene que ver con el Hijo de Dios. Esa nueva criatura tiene que ver con la naturaleza divina. Pero cuando nosotros estamos solamente en bios y en suje, ¿verdad? Esa vida tiene que ver con el hombre exterior, con el viejo hombre, con la mente natural y con todo aquello que nos perjudica en nuestra relación con Dios.
Pero de ese hombre que dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Dios lo eliminó. Algo que tenemos que entender permanentemente, hermanos, que Dios no está bajo ninguna circunstancia tratando de mejorar nuestra vieja creación. No, nuestra vieja creación fue eliminada, fue crucificada, pero nosotros no queremos morir, queremos que Dios nos arregle. Nosotros decimos, si tan solo Dios me ayudaría a quitar de mí estas 3 cosas que me molestan, si tan solo Dios sería capaz de darme esto que necesito, si tan solo Dios, es decir, estamos nosotros en el bios y en el suje tratando, ¿no es cierto?, de condicionar a Dios y decirle, Señor, si tan solamente me dieses esto, yo te podría servir de otra manera. Pues estás equivocado, porque Dios no quiere que tú le sirvas en esa dimensión. Los judíos, en el tiempo de Jesús, los religiosos, trataban de agradar a Dios a través de la obediencia al cumplimiento de la ley. Esto puede sonar raro, ¿no? Porque esto es lo que nosotros hemos entendido y nos han enseñado permanentemente en los ambientes religiosos. Es decir, tenemos que obedecer a Dios. La respuesta es, Dios sí quiere que le obedezcas, pero no en tu carne, porque en tu carne eres incapaz de obedecer a Dios. Y como dijimos hace un minuto, Él ya lo sabía. Así que no te esfuerces por matarte más tiempo en tratar de ser distinto en tu carne, porque vas a tener una vida permanente de frustración y a lo mucho de hipocresía santa. Y te vas a pasar juzgando a todos los demás, indicando que los demás son así, asado y cocinado porque tú has podido hacer esto para Dios. No, Dios no hace acepción de personas, dice la Escritura. Él no hace acepción de personas. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios rechazó al viejo hombre que trata de hacer aún buenas obras y malas obras. Lo rechazó, lo crucificó en la cruz del Calvario. ¿Y qué hizo el Señor maravilloso? Nos dio una nueva vida en la resurrección de Jesucristo. Esa es la vida Zoe que nos regala a cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver un poco ahora sobre cómo esta vida es capaz de manifestarse a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque bueno, pero esto es lo que hasta el momento usted ha llamado su vida. La pregunta es, ¿usted tiene la vida Zoe? Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. El Señor vino para que tengáis vida en abundancia. Yo he venido para que cambiéis. Yo he venido para que seáis mejores personas. Yo he venido para que seáis mejores maridos y mejores esposos. No ha dicho, todo eso incluye a la nueva criatura. Pero la nueva criatura no aprende a ser, es. ¿Sabe por qué nosotros en nuestra vieja creación pecamos permanentemente? Y lo hemos dicho aquí muchas veces. El hombre por naturaleza es pecado, es pecador. Así que el hombre, sí, no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. ¿Sí se da cuenta? Es un problema de naturaleza. Y si el hombre es en su naturaleza pecador, ¿usted puede cambiar esa naturaleza? Pues es un tema de naturaleza. Usted trate de cambiar la naturaleza de un perrito y convertirla en gato. Usted trate de convertir la naturaleza de una lora y convertirlo en ser humano, porque habla. Usted trate de convertir la naturaleza de un gato en ratón. No se puede, porque es un tema de naturaleza. Usted trate de cambiar la naturaleza pecadora. No se puede, porque es naturaleza pecadora. Por eso es que nosotros pecamos. Eso es lo que nos enseña, ¿no es cierto?, efectivamente el libro de Romanos 7, que el hombre no es pecador porque peca, sino que el hombre peca porque es pecador. Así que lo máximo en nuestro viejo hombre que uno puede llegar a ser es un buen pecador. Ya, ¿usted quiere un título con su mejor esfuerzo? Entonces Dios le va a poner un título y le va a decir: he aquí un buen pecador. Pero igual el título no le alcanza para que por su propia justicia, ¿verdad?, nosotros podamos efectivamente agradar a Dios. ¿Ok? Tenemos que entender algo muy importante, hermano. La palabra de Dios nos dice que su palabra es viva y eficaz. ¿Sí? La palabra de Dios es la vida que se nos manifiesta. Mira en Tito 1:3 dice: y a su debido tiempo el Señor manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Señor. En su debido tiempo.
en su debido tiempo, Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, la manifestación de Él a través de la predicación de su palabra. De su palabra. No de la palabra de la persona que está hablando. De su palabra, de la palabra que es viva y eficaz, de la palabra que es espíritu y es vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Ahora, y usted dice, ¿y cómo sé eso? Pues usted lo sabe en su corazón, porque usted comienza a ser redarguido directamente por la palabra de Dios. Usted comienza a ser jalado de las orejas por la palabra de Dios. Pero este jalón de orejas, ¿sabe qué? Siempre es de bendición. O sea, no es el jalón de orejas que te dice te vas a ir al infierno. Porque el Señor no vino a condenar el mundo, sino el Señor vino a salvar al mundo por él. El jalón de orejas tiene que ver con que tú te des cuenta que todo aquello que tú necesitas para agradar a Dios ya ha sido provisto, y que lo único que tú requieres para poder experimentarlo en tu vida, como vamos a ver más tarde, es oírlo, creerlo y recibirlo. Esa es la parte del pacto que a ti te corresponde. La primera parte del pacto, que es hacer todas las cosas, son de Dios. La segunda parte del pacto, en la otra persona que somos nosotros, es oír, que la revelación nos viene de Él. Es creer y es recibir. Y ahí va a venir efectivamente bendición para tu propia vida. Entonces, es importante que entendamos que a su debido tiempo. La pregunta es, ¿ya llegó ese debido tiempo para tu propia vida? Nosotros hemos estado escuchando verdaderamente una palabra viva de Dios. Estamos escuchando una palabra de Dios que nos anima, una palabra de Dios que nos dice no te preocupes, porque el Evangelio, como dice aquí, significan buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias. ¿Ya te han llegado las buenas noticias de Dios? ¿Cuáles son las buenas noticias? Que si tú te portas bien vas a tener bendición de Dios, pero que si tú te portas mal te vas a ir al infierno. ¿Esas son buenas noticias? Pero si eso ya sabíamos. Sabemos nosotros en nuestra carne que portarnos mal o de alguna manera proveer permanentemente para los deseos de la carne nos trae corrupción, nos trae muerte, nos trae dolor, nos trae desgracia. ¿Qué dijo el Señor? Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Eso es verdad para los cristianos y es verdad para los que no creen en Cristo. Eso es verdad para todo el mundo. Si nosotros sembramos para la carne, es decir, si seguimos insistiendo en seguir moviéndonos, pensando, entendiendo, decidiendo y recibiendo todas las mentiras y los engaños del muertito, del que murió, entonces ya es un problema nuestro. Pero si nosotros vivimos conforme al Espíritu, sembrando para el Espíritu, es decir, ahora recibiendo lo que somos, creyéndole a Dios, recibiendo lo que somos, recibiendo esta obra maravillosa a nuestro favor. Y la obra maravillosa a nuestro favor es que tú eres hijo de Él. Eso está en el libro de Romanos 8, por Dios, tú eres hijo de Dios. Pero tú eres un hijo real, tú eres un hijo engendrado. Tú ya no eres una creación de Dios como en el caso del primer hombre. Ahora tú tienes el ADN. Ahora tú tienes los genes de Papito. ¿Quién es Papito? Papito es mi Dios, Abba Padre. Mi Abba Padre, que es mi verdadero papá, hoy ha puesto su vida en mí. Yo he venido para que tengáis vida. Entonces esa vida se nos tiene que comenzar a manifestar. Esa vida lo que va a hacer, ¿verdad?, es comenzar a mostrarse a nosotros a través de la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio de Dios, de las buenas noticias de salvación. Las buenas noticias de salvación, hermanos, lamentablemente todavía no han llegado como deben llegar. Yo creo que la mayoría de los cristianos estamos viviendo en el 50% de la salvación. Sí, hemos aceptado y hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La pregunta es, ¿por qué nosotros creímos en Jesucristo? ¿Es por algo que nosotros efectivamente habíamos hecho bien? ¿Es por algo que de alguna manera nos merecíamos que el Señor nos salvó? ¿O fue por gracia?
Fue por gracia, en eso ningún cristiano tiene duda, que yo no merecía la salvación de parte de Dios. Y vamos a entender el término salvación. Pero yo no merecía la salvación de Dios. Tú no merecías la salvación de Dios. Por gracia. Porque Cristo pagó por todos mis pecados, ¿o no fue así? Ok, hasta ahí estamos bien. Pero la segunda parte y la más importante de la vida es que desde ahora en adelante, para poder hacer realidad la obra de Dios, la muerte de Cristo en mi propia vida y su resurrección, yo también tengo que seguir ejerciendo la misma fe. Eso es todos los días. Eso no es solamente una vez cuando en algún momento yo levanté una mano y dije: yo acepto al Señor como mi Señor y Salvador. Amén, gloria a Dios, lo hiciste. Perfecto, allí tú ya tienes la vida Zoe, pero esa vida Zoe todavía no se te manifiesta. Y aquí de lo que se trata es que esa vida se manifieste, porque Dios nos ha dado la vida Zoe, la vida de Él, para que desde ahora en adelante tú vivas por esa vida. Ya no vivas por la vida del viejo hombre que te tiene mal, que te tiene atemorizado, que te tiene intranquilo. El viejo hombre inseguro, que no tiene fe, que piensa que cualquier cosa le va a suceder, que siempre está pensando en lo malo, en lo negativo, que siempre está pensando en que Dios puede por ahí amanecer con el pie izquierdo y mandarme algún problemita que no tenía yo previsto. Siempre estoy pensando en enfermedades, estoy pensando en que mis hijos van mal, estoy pensando en todo lo negativo. Todo eso pertenece al viejo hombre. Cristo lo crucificó en la cruz del Calvario. Salvémonos de todo aquello. Ahora, esta vida es la que se nos tiene que manifestar. Entonces, a su debido tiempo, el Señor manifestó. Hermano, y cuando usted está escuchando esta escritura en su corazón, si usted siente que estas son palabras frescas a su vida, pues bueno, esa vida hoy llegó a su debido tiempo a usted. Esa palabra hoy llegó a su debido tiempo a usted, porque Dios quiere cambiar su historia. Ya sea que tenga a Cristo en su corazón y que tenga esa vida para que ahora usted viva por esa vida, o ya sea que no tenga esa vida para que la reciba y para que diga: Señor, contigo tengo esperanza, yo quiero que tú entres en mi corazón, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, yo quiero que tú tomes efectivamente todo lo que yo soy a partir del día de hoy y que vivas en mí, que hagas de mí una nueva persona y una nueva criatura. Si usted nunca ha hecho esa oración, pues ahora hay que hacerlo. Así de sencillo. Él escucha, Él está con usted. Pero si usted ya la hizo, ya tiene esa vida en su corazón. Ahora el Señor lo que quiere es que viva y experimente esa vida. No que siga aprendiendo Biblia. No que siga intentando, ¿verdad?, seguir poniendo en práctica mandamientos creyendo que es a través de aquellos que usted va a realmente ser justificado y se va a relacionar bien con Dios. Ya no. Ya no podemos nosotros relacionarnos con el hombre equivocado, sino tenemos que relacionarnos con la nueva vida, con el nuevo hombre que está dentro de cada uno de nosotros. Por ejemplo, Juan 3:3 nos dice, en la conversación que Cristo tuvo con Nicodemo, le mostró y le dijo: Nicodemo, mira, de cierto te digo que el que no nace de nuevo. ¿Sí se da cuenta de que estamos hablando de nuevo nacimiento? No nace de nuevo. Nuevo nacimiento. No puede ver el reino de Dios, el que no nace de nuevo. Es decir, si no hay nuevo nacimiento, no puede usted ver el reino de Dios, porque nuevo nacimiento es nueva creación, es nuevo orden de cosas. ¿De acuerdo? Entonces el Señor le mostró el camino a Nicodemo. Nosotros tenemos primeramente que nacer de nuevo. Y después el Señor le dice: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu, el que no nace del Espíritu, ahí está el Espíritu con E grande, es decir, al que el Espíritu no ha engendrado, que viene a ser lo mismo, ¿verdad? El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces nosotros necesitamos ser engendrados por Dios. ¿Sí se da cuenta cómo Dios ahora va a cumplir la obra? Cuando Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. No. No es tratando yo de hacer la obra de Dios, porque es imposible que lo pueda lograr. ¿Sabe cómo Dios me hace a su imagen y semejanza? Haciéndome hijo, engendrándome, haciéndome de nuevo. ¿Mis hijos son mi imagen y semejanza o no?
Si yo tuviese un hijo adoptado, como nosotros entendemos la adopción en nuestra mente carnal, ¿ese hijo mío sería mi imagen y semejanza? No, ¿verdad? Es decir, yo lo puedo amar, yo lo puedo tener en mi casa, es más, le doy mi apellido, ¿no es cierto? Es más, le doy la herencia, pero resulta que cuando vamos a ver los genes, él no puede tener lo que yo tengo desde mi perspectiva de lo que yo soy. ¿Por qué? Porque no es mi hijo. La única forma para que él sea mi hijo, a mi imagen, conforme a mi semejanza, es que ¿qué? Que yo sea su papá. Así es como Dios hace contigo. Es decir, tú no llegas a ser imagen y semejanza porque te portas bien. Tú llegas a ser imagen y semejanza porque has nacido del Espíritu y porque esa vida, que es la vida que Dios te da, es la vida que comienza a hacer una diferencia en ti. Y no tu mejor comportamiento. Con todo el respeto, la religión nos aparta de esta realidad. Porque nos enfoca en nosotros mismos, nos enfoca en el viejo hombre, nos enfoca en que tenemos que mejorar. Y eso no es bíblico. El viejo hombre está crucificado, está muerto. Pero el Señor dice que en cambio el Espíritu nos engendra nuevamente. ¿Para hacernos qué? Para hacernos nuevas criaturas. Tienes que comenzar tú a recibir esta bendición de Dios. Tú eres hija. Tú eres hija, no eres hija adoptada. Sí, la Escritura habla de adopción, pero la idea de la adopción en la Escritura, cuando Cristo habla, no es la idea del hombre carnal. La idea de la adopción tiene que ver directamente con engendrar, hacernos hijos. Y esto es maravilloso porque en el mismo Juan 1:12, hablando de la misma vida, nos dice algo importante. Nos dice, mas a todos los que le recibieron. Ahora, esto es un hecho permanente, continuo. Sí, como dije hace un minuto, alguna vez nosotros recibimos a Cristo, amén, porque lo tenemos a Él. Pero esto no es si alguien nació de nuevo. Sí, mira, yo me acuerdo que hace más o menos 10 años alguna vez levanté la mano. No, aquellos que le recibieron. Este es un permanente continuo. Nosotros tenemos que recibir la bendición, la fluidez y la vida de Dios permanentemente para que sea una realidad en mi vida. Tengo clarita la fecha de mi conversión, como nosotros lo llamamos en nuestro ambiente. Yo recibí a Cristo cuando tuve 15 años. Y eso nunca me olvidaré, porque para mí fue realmente algo maravilloso. No vi ángeles, ni vino una espada del cielo, ni 3 ángeles, nada. Simplemente hubo un cambio en mi corazón en donde de alguna manera comencé a ver las cosas distintas y diferentes. Pero desde el lente de Dios. Tuve una paz que nunca tuve. Tuve un amor hacia los demás que nunca había tenido. No era mío porque no me nació. De pronto estaba expresándose o manifestándose a través de mi vida. Tenía una sensación de paz, de santidad. Y no era mi viejo hombre, evidentemente, porque mi viejo hombre estaba muerto, sino que era Cristo comenzándose a manifestar en mi propia vida. Es decir, el Señor dándome la experiencia del Hijo que había puesto en mí. Pero eso me duró 3 meses. 3 meses. Después de eso, tuve que pasar 5 años, ¿verdad?, en estos vaivenes, hasta entender que Dios había hecho algo conmigo. Y Dios ha estado evidentemente conmigo tratando. Pero lo que le quiero decir es que yo nunca me voy a olvidar de cuando yo nací de nuevo. Pero el Señor me mostró que esa experiencia que tuve es una experiencia que Él quiere que sea permanente y continua. Lo primero que Dios hizo es engendrarme en Él cuando yo lo acepté como Señor y Salvador. Pero lo que después el Señor quiere hacer es que esa vida siga creciendo en mí. Y esa vida sigue creciendo por fe. ¿Qué dice la Escritura? Que no es por obras, sino por medio de la fe. La Escritura dice que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora, si mi entendimiento dice que yo sigo siendo pecador, que yo sigo siendo un injusto, que yo solamente puedo llegar a ser un siervo delante de Dios y que yo no soy digno de nada, ¿en qué pensamiento estás? ¿En el del viejo hombre o en el del nuevo? Y la pregunta es, si tú sigues pensando como el viejo hombre, ¿tú crees que algo va a cambiar en tu vida? Los mismos ingredientes, la misma torta. Así decía ayer mi mujer. ¿Por qué los resultados van a ser distintos? Vuelvo y repito, a lo mucho, si combinas bien los ingredientes en tu carne, lo mejor que vas a lograr es una torta que diga buen viejo hombre. O, en su defecto,
eres un buen pecador, porque nadie te puede sacar ni quitar de esa condición. Hay que nacer del Espíritu, ¿sí? Y aquí dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen. ¿Creen? ¿Qué es creen? A los que creyeron. ¿O dice a los que creen? Eso no es permanente continuo. Creer en su nombre es creer en su persona. Ahora creer en su nombre es comenzar a creer todo lo que Él dice. Si Él dice que tú eres hijo y tú sigues viviendo con todo el respeto como por diosero esclavo, tú no le estás creyendo a Dios. Tú no le estás creyendo a Dios. Evidentemente tu vida no está sintonizada con esa realidad. ¿Pero por qué no está sintonizada? Porque tú escuchas, lees la Escritura, pero no has recibido el espíritu de la palabra. Una cosa es leer y hasta aprenderme el versículo, pero otra cosa distinta es recibir la vida que está detrás de esa palabra viva. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Y cómo la recibimos? Pues bueno, a través de creer. Fíjese lo que dice en presente permanente, presente continuo. A los que creen en su nombre, y esto es muy importante, fíjese, a los que creen en su nombre. Primero a los que le recibieron. ¿Ya lo hiciste alguna vez? Sí lo hice, pero mi vida sigue siendo una desgracia. Pues bueno, ahí viene la buena noticia. A los que creen en su nombre, tú estás viviendo una vida cristiana derrotada. ¿Por qué? Porque no estás recibiendo permanentemente la vida que Él vive. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la parte que nosotros no logramos entender. Dios nos da la potestad, o sea, significa el derecho legal. Es decir, Dios cometió un acto legal a nuestro favor para que podamos ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe qué hizo? Nos engendró. Mire, en el mundo natural, nosotros tenemos ahora las famosas pruebas de paternidad, ¿o no? Es decir, antes era imposible o casi difícil el hecho de comprobar si no era por un parecido o testigos, yo qué sé, ¿verdad? Que esta persona realmente era hijo de tal o cual, ¿no? Pero hoy tenemos las pruebas famosas de ADN. Y resulta que si alguien niega paternidad y resulta que mañana va un juez y pide una prueba de ADN y resulta que ese niño resulta que efectivamente, ¿verdad? Por esa prueba es compatible con el papá. ¿Qué pasa en ese momento con el niño? En ese momento el niño adquiere todos los derechos del papá. Le son transmitidos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? El hijo o la esposa o la señora, si no están casados, ahora tiene el derecho por el hijo de pedirle al padre que efectivamente le transmita, digamos que sus capacidades económicas, su herencia y todas las fortalezas que el papá pueda tener. ¿O no es así? ¿Ok? En el caso del hombre es que efectivamente se esconde de su paternidad y a veces generalmente tal vez no la quiere mostrar. Pero mire que con Dios es distinto. Dios no esconde la paternidad. Él nos dice, hey, yo soy su papá. Yo soy su papá. Ricardo, yo soy tu papá. Pedro, yo soy tu papá. María Angélica, yo soy tu papá. María, yo soy tu papá. No importa en qué condición tú estés, yo he venido para decirte que yo soy tu papá. Y si hay una prueba de ADN, Él manda su espíritu dentro de ti. Y el espíritu mismo, dice capítulo 7 de Romanos, su espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él mismo se va a encargar de demostrarte que tú eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque te lo va a demostrar, te lo va a comprobar. Y resulta que Dios no está escondiendo su paternidad, más bien Dios nos está revelando su paternidad. Pero ¿cuántos le creemos? Cuando nosotros le creemos, el Señor dice que nos da el derecho, nos da el poder, nos da la potestad, nos da la capacidad de ejercer el ser hechos hijos de Dios. ¿Sí se da cuenta que es un derecho que yo tengo todos los días? Es un derecho permanente al cual yo puedo acudir. Es decir, Dios me dio el derecho y la potestad de ser hecho hijo de Dios a los que creen. ¿Sí se da cuenta? A los que creen. ¿Le crees a papá? Pues si le crees a papá,
No lo que dicen las circunstancias, no lo que dicen los problemas, no lo que dicen los amigos, la vecina o tu mente natural de quién tú eres. Eso no importa. Aquí lo que importa es lo que dice papá. Y si papá dice que tú eres hijo, y dice que eres hija, y dice que Él te ama más que cualquier pecado, más que cualquier circunstancia, más que cualquier situación, más que cualquier infidelidad de tu parte, Él dice: yo te he amado con amor eterno, yo te he amado con amor eterno, créeme por Dios, para que veas todo lo que tengo para ti. ¿Se dan cuenta? ¿Recibimos eso o no recibimos eso? Vivimos en una sociedad en donde generalmente estamos acostumbrados a veces a tratar bien a nuestros niños, a nuestros hijos, a tratar mal, mejor dicho, a decirles cosas ofensivas. Desde chiquitos les decimos: eres tonto, no puedes, eres así, asado y cocinado, por gusto te tuve, yo qué sé, mil cosas que les decimos. Es decir, esa es la identidad que se comienza a forjar. ¿En dónde? En nuestro hombre viejo. Entonces tú crees que eres tonto. En la casa te dijeron que eras tonto cuando eras pequeño. Fuiste a la escuela y te dijeron que eras tonto. Fuiste al colegio y te dijeron que eras un poquito más tonto, burro. Entonces tú de alguna manera creces efectivamente con esa perspectiva, y eso simplemente tú tienes que aterrizar a lo que tú hayas vivido, porque todo lo que el hombre cree en su corazón, dice Proverbios, tal es él. Pero Dios dice que ya no somos eso, porque nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con Él. Él terminó con todo eso. Él terminó con tu pasado. ¿Qué tal? Él terminó con tu historia de miedo. ¿Le crees? ¿Crees que Dios te dio un nuevo inicio en Jesucristo? ¿Crees que Dios te dio un nuevo inicio en Cristo Jesús? ¿Crees efectivamente que tu historia ya no es la historia de miedo? Bueno, papá dice que ya no, porque tu viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y en Efesios dice que tú has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Y la Escritura dice que a ti, como ahora amas a Dios porque tienes el Espíritu de Él dentro de ti, dice: todas las cosas te ayudarán a bien. Y el Señor dice que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni las luchas, ni los problemas, ni nada en este mundo te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, el amor de Dios te cubre. Siempre te cubrió. Desde antes que nacieses, el amor de Dios te cubrió. No importa cómo tú hayas nacido en este mundo, el amor de Dios te cubrió. Siempre el Señor sabía cómo tú ibas a venir a este mundo, y Él desde antes de la fundación del mundo ya había inmolado el cordero en tu nombre. Tú eres ese hijo en quien Dios se complace. Ese hijo, esa vida se tiene que manifestar, porque el viejo hombre para Él ya fue eliminado. Él sacó de en medio ese problema. Pero la pregunta es: ¿tú has sacado de en medio ese problema? No, porque tú te sigues viendo como el viejo hombre. No le crees a papá. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad, les dio el derecho. Esto es algo que te asiste todos los días de tu vida. ¿Cómo tú te levantas en la mañana? ¿Como el viejo hombre, o dices: Señor, gloria a Dios, porque tú me has dado el poder, soy tu hijo, me has dado el poder para ser hecho tu hijo, y yo sé que tengo que enfrentar hoy día la vida, y la voy a enfrentar con tu vida, la voy a enfrentar con tu poder, porque tú te adelantas a mis circunstancias, te adelantas a mis problemas, te adelantas a mis luchas, te adelantas a mis conflictos. Tú eres más grande que la deuda que tengo, tú eres más grande que la enfermedad que tengo, tú eres más grande que la familia que en este momento está teniendo problemas o dificultades, tú eres más grande que la circunstancia por la que yo estoy pasando, tú eres más grande, tú eres poderoso. Señor, yo creo que tú efectivamente estás en control de esto, porque eres mi papá, y tú sí puedes efectivamente acabar con todo aquello. Una buena forma de comenzar el día, ¿no? La pregunta es: ¿eso es real o es mentira? Yo estoy creyendo en el Señor. Es decir, ¿sabe qué es lo maravilloso de esto? Que cuando yo le creo a Dios, digamos que le pongo en aprietos. ¿Por qué? Porque ahora Él resulta que tiene que responderme. Yo hoy estoy haciendo mi parte del pacto, pero Él ama. Él ama.
a los que en su palabra echan la red. Porque eso es que estamos nosotros comenzando a ver las cosas desde la perspectiva de la mente de Cristo. Así es como su Hijo veía a su Padre. Así es cuando Jesucristo, cuando estuvo enfrente de la cruz, ¿verdad?, tuvo la fuerza y el poder para poder hacer la obra de justificación y de redención por todos nosotros. Así fue como Jesucristo, a través de la mente de su Padre, que pudo resistir a los hombres que le crucificaron y les pudo decir aún después de eso, ¿verdad?, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Aún así Dios amó a los que le traicionaron. Dios amó a todos aquellos que le hicieron daño. ¿Cómo? Porque Él estaba viendo las cosas con la vida de Jesucristo. Jesucristo decía, todas las palabras que yo hablo no las hablo yo, sino el Padre que está en mí. Es otra cosa, todas las palabras que yo hablo no las hablo yo, sino la vida que está en mí. Que esa es la vida que Dios quiere que tú tengas. Todas las obras que yo hago no las hago yo, sino la vida que está en mí. Él decía, sino el Padre que está en mí. Y la palabra nos dice, Juan, que Él quiere que tengamos comunión con Dios. Que lo que Él está escribiendo es para que tengamos comunión con Él. Para que tengamos la misma comunión, la misma experiencia que ellos han tenido. ¿Sí se dan cuenta con lo que nos estamos perdiendo? ¿Sí se dan cuenta lo que el ambiente religioso nos está quitando? Se nos está apartando de la vida. Yo insisto que aquel en donde la Escritura dice que hay alguien que vino a matar, a robar y a destruir. No solamente Satanás, sí, lo es, pero es en conjunto con un cóctel diabólico que se engendró en nosotros, en nuestra vieja identidad. Es decir, nuestro yo y nuestro ego contiene ese cóctel diabólico. Y resulta que ahora el que roba, el que mata y el que destruye toda esta bendición para los cristianos y para el mundo en general es nuestro propio yo y nuestro propio ego. De ahí que el Señor lo tuvo que mandar a la cruz del Calvario, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, es decir, nuestro ego, que es lo mismo, fue crucificado juntamente con Él, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido y no sirvamos más al pecado, sino a la justicia. Maravilloso. El Señor aquí nos quiere mostrar, Él te ha dado el poder para todos los días y en cada circunstancia de tu vida ser hecho hijo de Dios. ¡Qué poder que tenemos! ¿Qué circunstancia tú estás atravesando hoy en donde efectivamente el poder de Dios no sea más grande que todo aquello? Pero la pregunta es, ¿tú estás ejerciendo el poder? ¿Tú estás ejerciendo la potestad? ¿Tú estás ejerciendo tu derecho legal? ¿A quién tú le sigues creyendo? Aquí hay algo maravilloso respecto de lo que significa esa simiente que tenemos el día de hoy. Siendo renacidos. Bueno, esa es tu nueva identidad. ¿Tú sabías que tú tenías esa nueva identidad? ¿Ya te das cuenta cómo Dios te da la capacidad legal para ser hecho hijo de Dios? Porque Él te engendró, siendo renacidos de una simiente. ¿Ok? ¿Cuál será? Dice, no de simiente corruptible, la del viejo hombre. ¿Y cuántos de nosotros seguimos todavía trabajando en la simiente corruptible para buscar respuestas? Oigan, hermanos, nosotros tenemos un problema de identidad, porque los cristianos, vuelvo y repito, nos quedamos en el 50% de la salvación. El 50% de la salvación es que somos salvos por la gracia de Dios. Y amén, porque los hermanos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón lo somos. Pero el otro 50%, que es el derecho a vivir como hijos de Dios, no lo tenemos. ¿Por qué será? No pierdas el tiempo con el muerto. No trates de cambiar algo que Dios ya desechó. La simiente incorruptible, ¿sabes qué simiente es? Es la simiente de Cristo. ¿Sabes que por eso a Cristo se le dice que Él es el primogénito de muchos hermanos? El primogénito de muchos hermanos. Entonces yo soy hermano de Él. Cuando yo veo la vida de Cristo es para saber quién soy yo. Así de claro, porque la vida de mi hermano es la vida que está en mí. Y Cristo vivió en esta carne de una manera que me está demostrando que yo puedo, por el poder del Espíritu de Dios, vivir de la misma manera que Él vive. Eso me quiere enseñar papá. Pero no
haciendo que mi carne haga algo, sino que aprendiendo a morir permanentemente, ¿verdad? En mi carne, en la cruz de Cristo, para que también la vida de Cristo se manifieste en mi cuerpo mortal. Eso nos dice la Escritura, ¿no? Entonces tú has sido renacido de simiente incorruptible. Festéjate. Cada día que vengas al espejo, di: Señor, yo soy tu hijo. Él no es el que llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, claro, si tú vas al espejo, tú te vas a ver a ti. Y el Señor dice: ese ya no eres tú. Ese fue crucificado. Porque así como yo soy, eres tú ahora en este mundo. Así que comienza a verte como yo soy. Por eso es que Cristo vino a esta tierra. Cristo vino a esta tierra para que tú te veas como Él es, para que Él sea tu espejo. Lo que nos sirve de ver las cosas que Cristo hizo no es para imitarle a Él, sino para ver quiénes somos, porque a través de lo quiénes somos vamos a hacer las obras que Él hizo. ¿Acaso Él no dijo a los apóstoles: ¿por qué ustedes se maravillan por las obras que yo hago? Y que es mi Padre quien las hace en mí. ¿Por qué se maravillan? Dice: mayores obras que estas haréis vosotros. ¿A quién les estaba diciendo? A los hermanitos, pues, que tienen el mismo poder de Él, sino que todavía no lo saben. A los que creen en su nombre, a los hermanitos. Por eso es que Él dijo: mayores obras que estas haréis vosotros. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos genes, porque hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Que dice, primera de Juan 4:17. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Si te das cuenta cómo Dios quiere que nos veamos ahora. Yo tengo que andar el tiempo que me resta en la carne, no por vista. Porque si yo veo lo que veo, digo: no, pues Señor, estás equivocado. Mira cómo soy. No puedo ser yo igual a tú. Inclusive hasta podríamos decir: oye, qué hereje que soy. Eso es herejía. Estamos diciendo que somos iguales a Él en la nueva creación. Ese es el Hijo amado que está en cada uno de nosotros, en el cual Dios se complace. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se refiere a Él, al mismo Cristo en ti, porque tú tienes la misma vida de Cristo que la de Él tiene. Así que mira quién eres, por Dios. No te creas a ti mismo, ya no eres la misma persona. Ahora eres como el Señor dice que eres. Mire, ¿cómo viene esto? La Escritura nos dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. ¿Cómo nos viene esto? ¿Cómo nos viene esto? La Escritura dice: así que la fe es por el oír. Ok, necesitamos de fe. Otra vez, no es la fe del viejo hombre, porque Dios hasta fe nos da. ¿Cuál es una de las manifestaciones del Espíritu? Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Manifestación de quién es? Bueno, buenas noticias. La vida que Dios te ha dado, la simiente incorruptible, tiene fe. ¿Qué tal? Fíjate que hay una palabra maravillosa que nosotros hemos interpretado mal o muy a la ligera, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La palabra salvación. A ver, lo primero que tú escuchas cuando escuchas salvación es en el cielo. Ya estás fuera de este mundo, ya te fuiste a otra tierra. Entonces, la salvación para nosotros es estar con el Señor en el cielo todo el tiempo. Hermano, la palabra queda corta para lo que quiere decir allí la palabra salvación. Mira, en el griego la palabra salvación significa sotería, no soltería, sotería. Que también podría ser, ¿no? ¿Ah? Sotería. ¿Sí? La palabra griega. Este es un sustantivo. Significa rescate o seguridad. Significa salud. Significa salvación. Significa liberación. Significa salvar.
significa libertad, y fíjate lo que significa. Significa dar. Dar. Fíjate, ahora voy a cambiar. Primero, salvación no es solamente irme al cielo. Salvación es liberación. ¿De cuántas cosas tú necesitas ser liberado? Yo, todos los días, de muchas cosas. Entonces Dios me dice que no me avergüenzo del Evangelio, porque es para liberación mía, todos los días. Ahora. No después. Eso ya cuando me muera, olvidémonos del tema. Es hoy, porque hoy es el día de salvación. ¿Por qué dirá eso? Hoy es el día de la salvación. Fíjate. Pero en esta otra palabra, es decir, porque es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para liberación. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Fíjate bien esta acepción. Porque es poder para dar. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para dar. ¿Qué cosa? Es el poder que Dios ha dado en el Evangelio para proveer, para dar. La forma como Dios da hoy es a través de las buenas noticias del Evangelio, es a través de creer en el testamento que Dios nos ha dejado. La palabra salvación ahí tiene una connotación de dar. Es decir, la forma como Dios va a dar o como va a proveer para tu vida es a través del Evangelio. Ahora sí entiende. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y salvación es todo lo que te acabo de decir. Liberación, poder para dar, poder para salud. Todo te da el Evangelio, está todo previsto para tu propia vida. Así que nosotros nos estamos ahogando o nos estamos muriendo de sed en medio de la fuente. Y dice, fíjate que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel, ¿a quién excluye? A nadie. Dice el judío primeramente, pero también para el griego, a todo aquel que cree. Muy bien. Tú estás buscando algo que te provea. Bueno, el Señor ha determinado que a través de las buenas noticias del Evangelio tú recibas todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Porque allí dice que el Señor te ha dado. La pregunta es, si tú en este momento estás escaso de cosas, pues anda al Evangelio. Anda, pídele al Señor que te introduzca con la mente de Jesucristo. ¿No es cierto? Y vas a ver cómo Él a través del Evangelio te da, te aclara, te revela, te bendice, te da salud, te da vida, que es lo que estamos hablando. El Evangelio es muy importante. Cuando estamos hablando del Evangelio estamos hablando de la vida, ¿no? Porque es la misma palabra viva de la cual el apóstol efectivamente aquí está hablando. Mira, dice, pero cuando se manifestó, otra vez hablamos de cómo se manifiesta esto. Se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, esta es la esencia del Evangelio. Escucha bien, la esencia del Evangelio no es la condenación. La esencia del Evangelio es la manifestación de la bondad de Dios, nuestro Salvador, y de su amor para con todos los hombres. ¿Qué tal? Lo primero que comienza a suceder cuando yo comienzo a recibir la revelación del Evangelio del Señor es que se me comienza a revelar su bondad, su amor, su provisión, todo lo que Él ha hecho para mí. Todo lo tiene arreglado, todo lo tiene provisto y previsto para nosotros. Yo lo único que tengo que hacer es oír, tengo que creer y tengo que recibir lo que Él dice que ha hecho por mí. ¿Qué va a pasar? La vida de Él comienza a ser una manifestación en mi propia vida. Y yo voy a comenzar, como el apóstol Juan, a experimentar la vida del Señor en mi propia vida. Esa es la experiencia. La experiencia de Cristo es algo para cada uno de nosotros. Cristo no se aprende desde la perspectiva intelectual. Cristo se aprende desde la experiencia. Yo podría decir así.
que todo lo que yo sé realmente de Él es lo que yo he vivido de Él. Si yo no he vivido nada de Él y sé mucho de Él, pues no le conozco todavía como debo conocerle. Y la vida no se me ha manifestado. La única manera de poder tener esta vida en nosotros es que sea una vida real en la que yo pueda testificar y la que pueda compartir efectivamente con los demás. Muy bien, quedamos para la próxima reunión.